Mega Noticias con Paco Ramírez. Oiga, la presidenta Sheinbaum quiere cambiar la ley de amparo, el corazón del único recurso que nos permite defendernos frente a los abusos del Estado. Ojo, será más rápida y hasta digital, pero con esta reforma, por ejemplo, si el SAT te cobra más, si la UIF te congela cuentas o si un juez ordena frenar un abuso, será mucho más difícil detenerlo. Incluso permite a las autoridades incumplir sentencias alegando imposibilidad. Es una reforma, diríamos por ahí, pro autoridad. Está en juego no solo un tecnicismo legal, sino el derecho de los ciudadanos y especialmente de empresas, organizaciones civiles y comunidades indígenas para defenderse del poder del Estado. Se acota el interés legítimo y se anula la posibilidad de que una resolución proteja a muchos. Ahora, a partir de esto, cada quien deberá pelear solo contra el aparato estatal. Despoja al amparo de su razón de ser, que es protegernos del poder. ¿Y nuestros derechos? ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos con los detalles de esta reforma. Jorge Chaparro, adelante. El gobierno federal busca reformar la ley de amparo, el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para evitar que los empresarios puedan promover juicios y no pagar impuestos. Aunque el gobierno argumenta que lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, donde se comparten operaciones financieras relevantes a nivel mundial, señala que se debe combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero, y el financiamiento al terrorismo. La verdad es que es un buen pretexto para indagar en las cuentas empresariales. Aguas, porque lo que también está diciendo es que cuando haya una orden de aprehensión el juez puede otorgar el amparo, pero si usted no presenta la garantía o no comparece ante el juez en 3 días, ya no habrá amparo que lo proteja. Pero si se trata de una empresa o un organismo estatal, esa regla no aplica. Como tienen fines públicos, ellos no cometen errores. El gobierno sustentó su iniciativa en que entre 2018 y agosto pasado se promovieron 3.659 amparos contra decisiones de la Unidad de Inteligencia Financiera para desbloquear cuentas bancarias. De ellas, 1.407 suspensiones definitivas fueron acatadas por la UIF y otras 1.431 fueron sentencias firmes para proteger a los involucrados y tuvieron que ser eliminados de la lista de personas bloqueadas. Estos amparos permitieron desbloquear 27,000 millones de pesos, más de la mitad del total inmovilizado. Pero los abogados gubernamentales son tan malos que en los últimos 2 años han perdido todos los juicios de amparo y el gobierno ha tenido que devolver 86% de los recursos que se habían bloqueado por supuestas irregularidades. Si le embargan propiedades, pues ¿qué cree? Solo podrá promover el amparo cuando esas propiedades salgan a remate. En ese momento debe aclarar las violaciones que se cometieron en su contra. Los jueces no deberán otorgar suspensiones provisionales si dañan a la comunidad o la priva de beneficios. Tampoco los prestadores de servicios, cuando se requiera una concesión, podrán ampararse cuando se les revoque la concesión o quede sin efectos de manera provisional o definitiva. La iniciativa será sometida a un parlamento abierto de acuerdo con el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia. Pero hay que estar atentos. Cuando se realice la discusión, va de por medio la seguridad jurídica de todos los mexicanos. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Así es, Jorge, muchas gracias y establecemos comunicación con Julio C. Gutiérrez Morales, abogado, litigante y catedrático. Saludos, abogado. Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y que nos ayudes a dar y a entender esta iniciativa de reforma a la ley de amparo. ¿De qué va? ¿Cómo entender sus alcances y objetivo? Buenas noches, Paco. Un gusto saludarte y estar contigo. Pues sí, efectivamente, ya lo dijeron muy bien, la ley de amparo
o esta propuesta de reforma que presenta la presidenta tiene yo diría, tres grandes rubros. Uno, lo que corresponde a las reformas en materia de adaptación de tecnología y mecanismos digitales para las promociones del juicio de amparo. El segundo, que diría yo, es los aspectos netamente procesales. Por ahí hay modificación de términos, plazos. Y el tercero, que creo que es el que más el tercer rubro, que es el que más ha llamado la atención, que es el tema, yo diría, de corte autoritario, donde se modifican ciertas cuestiones de la ley que tienden a la protección de derechos humanos y que, si bien están ligadas con conceptos que ha atendido la Corte anteriormente, la forma en que están redactados sí genera preocupación, como por ejemplo el tema del interés legítimo, que está acotada la definición ahora a un perjuicio directo, lo que parece que nos revuelve años atrás A ver, a la... Julio, déjame Sí, interrumpirte porque fíjate que me puse a leer esta iniciativa y cuando llegué a eso del interés, ¿cómo dijiste? Interés legítimo. legítimo. Para quienes no conocemos de leyes, me parece que son tecnicismos, términos que no entendemos. ¿Qué quiere decir? El interés legítimo es la posibilidad que tiene una persona que se ve afectada en sus derechos para acudir al amparo. Puede hacerlo quien sufre un perjuicio personal y directo, ¿no? Así lo decía la ley desde su creación, la ley de amparo, y así se había venido aplicando durante todos estos años hasta que el concepto evolucionó. Y ya no nada más tendría que haber una afectación personal y directa, ya existe la posibilidad de a quien se encuentra en una situación jurídica especial, vamos a decir, una asociación que vela por la protección del medio ambiente, puede ya acudir al amparo aunque no sienta una afectación directa, porque la asociación, pues digamos, no recibe una afectación en sus derechos, pero sí tiene la posibilidad de acudir al amparo para buscar la protección del medio ambiente, que es un derecho colectivo y derecho de todos. Con esta reforma Eh, cambia. con esta reforma cambia porque ahora se introduce una palabra que es que el perjuicio debe ser directo. Entonces, parece que nos regresa a la evolución que habíamos tenido, donde el concepto pasó de proteger a una persona a proteger a una colectividad de personas. Ahora regresa a imponer la carga de acreditar, vuelvo al ejemplo de la asociación, que tenga que acreditar una afectación directa en sus derechos. Una asociación, cuando protege el medio ambiente, pues no resiente una afectación directa en sus derechos. Entonces, ese concepto es modificado y sí genera una preocupación en el foro. ¿Qué otros riesgos ves? Vimos esta parte que es muy importante. Ahora cada quien tendrá que defenderse, valga el término, con sus propias uñas, sin observar lo que pasó al vecino. ¿Qué otras afectaciones? Mencionaba yo hace un momento que afecta a todos los mexicanos, pero en especial a organizaciones, que ahora lo acabas de mencionar, a empresarios y a comunidades indígenas. ¿Por qué? Sí, mira, por el lado de empresarios, yo creo que es muy importante mencionar, también se limita la suspensión del amparo cuando hay una revocación de un permiso o una concesión. Esto, como podrás ver, pues puede generar incluso la quiebra de empresas. O sea, si tú a un concesionario le quitas su concesión para poder seguir operando y no puede conseguir una suspensión que durante el plazo en que dure el amparo le permita continuar esa operación, sí puede ver comprometido su negocio, dado que un juicio de amparo tarda de 1 a 3 años en resolverse y durante ese tiempo no podría operar, ¿no? Yo creo que esa es una de las, digamos, de los focos rojos que tiene esta reforma también, por el lado de los empresarios, ¿no? Es correcto. ¿Y por el lado de las comunidades indígenas? Por el lado de las comunidades indígenas, me parece que también les afecta.
este tema del interés legítimo. O sea, me parece que este tema también les afecta porque igual son una colectividad que busca una protección amplia en derechos sociales, culturales, económicos, y que con la restricción a la posibilidad de acudir al amparo mediante interés legítimo pudieran no poder hacerlo, ¿no? Esto que mencionábamos hace un momento de los tiempos, tú hablabas de un amparo que puede llevarse hasta 3 años como mínimo, como mínimo. Esto, al acotarse tiempos, lo decía mi compañero Jorge Chaparro, si tú tienes documentos que pueden apoyar tu demanda de amparo, pero si no los tienes en el momento, ¿se acabó tu posibilidad? A ver, yo digo, de entrada, en el tema de tiempos hay un cambio que actualmente la ley de amparo lo que dice es que en la fecha en que se celebra la audiencia constitucional, en esa fecha se tiene que resolver el juicio de amparo. Pero en la realidad no sucede porque los jueces requieren un tiempo para hacer la sentencia y generalmente no está lista la sentencia para la fecha de la audiencia. Y no hay un plazo límite. La reforma viene a establecer un plazo límite que es de 60 días. Entonces, ahora lo que dice es que la autoridad judicial no se puede exceder de esos 60 días. El problema es que igual 60 días para casos, digamos, donde hay una urgencia, donde hay una limitación de la suspensión, pues pueden ser un plazo bastante extenso, ¿no? Y habrá que ver si esos plazos se cumplen, porque con el rezago judicial al que nos estamos enfrentando con la reforma al Poder Judicial, pues va a ser difícil que se cumplan los plazos, ¿no? Esto que por años hemos señalado, tanto abogados como periodistas, el acceso a la justicia, ¿se podría haber reducido, limitado? Sí, definitivamente podemos, digamos que esta reforma puede generar esa circunstancia donde el acceso a la justicia se ve limitado ante por ejemplo, el tema de la definición del interés legítimo, se reduce a aquellos actores que pueden acudir a buscar la protección, también se ve limitado al no poder acceder a esta suspensión que permita continuar operaciones, también se ve limitado en cuanto a, y un tema también muy importante que es las sanciones a las autoridades que no cumplen. Actualmente la ley contempla incluso una responsabilidad penal, multas y responsabilidad penal y destitución del funcionario que no cumpla. Por eso, con la ley de amparo se podría lograr que las autoridades cumplieran con las decisiones judiciales, pero ahora que se limita esta posibilidad, pues también va a afectar el acceso a la justicia. Caray. Julio, abogado, te agradezco enorme estos momentos para Mega Noticias. Hay mucho todavía que analizar de esta reforma que ha empezado apenas, ha llegado al Senado y tendrá ahí una serie de procesos que habrá que estar pendientes. Te agradezco mucho, abogado. Gracias a ti, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches.